conversar un ratito. Ya quizás con algunas y algunos de ustedes nos hemos visto en otras ocasiones porque tenemos la dicha de ser socios con AGECO en la protección de los derechos de las personas adultas mayores y particularmente en el caso de Hayas, de las personas adultas mayores refugiadas y solicitantes de refugio. Se nos ha solicitado que hablemos en esta tarde acerca del tema de la discriminación y particularmente en relación con la situación de las personas extranjeras, migrantes, pero yo quisiera sobre todo enfocarlo en el área en la que nosotros estamos trabajando acá en Hayas, Costa Rica, que es precisamente el área del refugio. Y el área del refugio es un amplio espacio en el que vamos a poder conocer un poquito más acerca de las características que tiene la persona refugiada y las razones por las cuales la persona refugiada necesita precisamente un apoyo y un respaldo en medio de las diferentes situaciones que enfrentan en este país de acogida. Vamos a ver, hablemos un poquito de discriminación por la condición de refugio. Resulta que primero tenemos que entender quién es una persona refugiada y yo creo que eso nos va a ayudar a entender un poquito mejor cómo es que las personas refugiadas viven esta situación. Y seguramente ya ustedes han escuchado un poco de esto en algunos otros espacios. Primero que todo, una persona refugiada, y hago el énfasis y subrayo el término persona, es decir, alguien como ustedes, como yo, que se ve forzada a salir de su país de origen porque tienen un temor muy bien fundamentado debido a la persecución que sufre en su país. Y esa persecución se da por temas de raza, de religión, de nacionalidad, de su género, de la pertenencia a un grupo social determinado o a determinadas opiniones políticas. Y por ese temor no quiere o no se puede acoger a la protección que le brinda su propio país. Esa es una persona refugiada. Entonces pongámonos, yo siempre digo, en los zapatos de esa persona. Una persona que como ustedes o como yo el día de hoy estamos tranquilos en nuestro país, estamos viviendo una vida en la que hay que trabajar, esforzarse, dedicar tiempo para poder desarrollar ciertas actividades, estudio, trabajo, mantener a la familia, y de repente viene una situación de crisis que le obliga, no porque quiere, se ve obligado, obligada a salir de ese país e irse al país más cercano porque su vida, su integridad corren peligro. Partamos de ese principio, si les parece, y cuando estamos ahí, empecemos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando esa persona que se desplazó de un país al otro, ahora resulta que llega a un espacio social en donde se empieza a dar esto que a veces llamamos discriminación. Y entonces a veces es complejo cuando uno se queda pensando en qué consiste la discriminación, porque puede tomar muchas variables y durante estas sesiones anteriores ustedes han estado trabajando y conociendo que la discriminación puede ser porque soy mujer, porque soy adulto mayor, porque tengo una discapacidad, porque soy un niño, una niña, porque trabajo en un área que no es otra y que tal vez no tiene tanto reconocimiento social, porque soy del campo, porque soy de la ciudad, porque soy extranjero, porque soy nacional. Imagínense que esto puede llegar a tener un impacto muy grande sobre la vida de una persona que sufre esas situaciones, porque como ustedes saben, pues todos los seres humanos nos gusta tener un poquito de aprobación, un respaldo que nos diga que vamos a salir adelante cuando las cosas no están bien, pero cuando nos encontramos con el eje de la discriminación, estas cosas no podrían ser tan fáciles. Entonces empecemos por describir qué puede ser la discriminación y yo estoy segura que ya han oído un montón de definiciones y seguro tienen la suya propia, pero al fin de cuentas la discriminación es dar un trato desigual a una persona o a una colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, por su sexo, su género, la edad, la condición física, mental. Es decir, hay una serie de condicionantes que son muy propios míos como persona, cosas en las que yo creo, con las que he nacido, en las que me he desarrollado, que ahora resultan ser un objeto para que otras personas a mí me traten como alguien que no soy igual a ellos.
mi creencia religiosa es otra de la de ellos, mi género, sexo no conviene para ese grupo, para ese grupo etario, para esa condición física que todos esperan, y eso empieza a generar imposibilidad de tener acceso a ciertos espacios, a ciertos lugares, a ciertos derechos, a ciertos servicios, debido precisamente a eso, que además yo no me lo puedo arrancar, es que soy mujer, profeso una religión determinada, soy de tal nacionalidad, yo no me puedo arrancar eso, no lo puedo dejar a un lado para poder caer bien o que sea aceptada en otros lugares. ¿Y saben cuál es el tema? Que resulta que la discriminación no queda en algo que es individual, porque muchas veces decimos, eso es lo que yo pienso. No, resulta que esto tiene unas bases culturales. Y ustedes sabrán que cuando uno habla de cultura, aquí nos referimos a todo un montón de expresiones, no solamente artísticas, también nos referimos a la forma en la que hablamos, en la forma en que comemos, cómo nos vestimos, cómo vivimos. Todo eso nos dice a nosotros, tiene que vivir así, tiene que comer de tal manera, o usted es una persona diferente y por tanto yo le voy a excluir de esto que estamos haciendo nosotros en este grupo donde todos hacemos las cosas iguales. ¿Y en qué termina esto? Que lo que yo creo culturalmente, además la sociedad lo reproduce una y otra vez a lo largo del tiempo y empieza a generarse algo muy triste y muy duro y que por eso mismo yo lo subrayo acá. Se empieza a generar desprecio contra esa persona o contra el grupo de personas con base en un prejuicio que yo tengo. Ni siquiera he logrado confirmar, es algo que yo considero que existe y ese prejuicio me va creando como huellas, como heridas que generan estigmas con respecto a esas desventajas que tiene la otra persona en relación conmigo o con mi grupo. Y lo peor de todo es que no siempre se tiene la intención de dañar, pero la reproducción de esto y el decir constantemente y repetir lo mismo, porque socialmente y culturalmente está bien decirlo, por lo menos nadie me sanciona, resulta que se va convirtiendo en un efecto que tarde o temprano llega a tener un daño importante sobre los derechos y las libertades fundamentales de esas otras personas. Porque no estamos hablando de alguien que viene de fuera del planeta Tierra, no estamos hablando de nadie que sea inferior a mí ni superior a mí, estamos hablando de un ser humano que tiene características muy, muy semejantes en su origen y en su esencia, muy, muy similares a las que tengo yo. Entonces hay un principio aquí que es la igualdad y la noción de igualdad precisamente pretende esto. Se desprende de que la naturaleza del ser humano, del género humano, es inseparable de la dignidad esencial de esa persona. Yo soy persona y solo por el hecho de serlo, ya merezco respeto, merezco dignidad, merezco ser reconocido con mis diferencias, con la multiplicidad y la diversidad que yo tengo, porque además yo contribuyo a que esa diversidad haga más interesante este mundo y no tiene por qué ser visto de una manera en la cual ponga en riesgo los intereses de otros y que generen temor y que por tal razón se generen esas barreras de discriminación. Cuando hablamos particularmente de la relación de la discriminación con las personas extranjeras, nos estamos refiriendo a un comportamiento social que se denomina xenofobia. Seguramente ya muchos y muchas de ustedes lo han escuchado y uno a veces escucha, y oye, es que como aquel es de tal nacionalidad, entonces por eso hace tal cosa. Lleva droga, le pega a la señora, es descuidado con los hijos y uno empieza, ¿verdad? Y es aquella maquinación de que esa persona tiene tal cosa y hace así en virtud de su nacionalidad o de su pertenencia a un grupo social determinado. Pero al fin de cuentas, si todos llegáramos a analizar un poquito en razón de qué es que hay estos sentimientos, al fin de cuentas hay un tema de temor. Y dicen por ahí que uno le teme a lo que no conoce, pero tampoco se da la oportunidad de conocerlos. Entonces resulta que yo simplemente temo y prevengo situaciones.
Y ante cualquier amenaza que estas personas pudieran representar para mí, yo prefiero hacerlas a un lado y ponerles una barrera y un espacio en el que yo me bloqueo y me cierro y así no me doy cuenta de que existen. Unos ejemplos. Aquí se ven un poco chiquitillos, pero vamos a ver cómo hacemos para contarles. Miren, estos son ejemplos que no son inventados míos ni que me puse a redactar ahí hace unos días cuando nos invitó a GECO a esta sesión. Abundan, pero abundan en las redes sociales, que ustedes saben que ahora hablan montones esas redes sociales, obviamente por un asunto de respeto a esas personas, que no compartimos sus opiniones, pero bueno, se están dando. Borramos sus nombres para que no tengamos una noción de quiénes son, pero nada más escuchen un poquito lo que se puede decir al respecto. Bueno, al lado izquierdo ustedes tienen una publicación que salió en un periódico en los Estados Unidos, en donde se hace un artículo que hablaba acerca de la llegada de muchas personas extranjeras, que seguro ustedes lo han visto en las noticias, que han estado llegando a las costas europeas, muy particularmente a Italia, a España, buscando pues mejores opciones de vida. Y este artículo lo que decía, un poco a modo de reflexión, es que lo que la gente dice en España es: nosotros no somos racistas, es solo que no nos gustan los pobres. Y eso que se da ya de aquel lado del mundo y que uno diría, ay, qué feo que sonó eso, resulta que no es distinto. Todos estos puntitos que ustedes ven ahí, luego al lado derecho de la presentación, son segmentos de los comentarios que aparecen en redes sociales en Costa Rica, en páginas de periódicos. Cada vez que aparece una publicación sobre refugiados, migrantes, extranjeros, por ahí dice uno: suena feo, pero nos traen más pobreza, más delincuencia y una gran cantidad de problemas sociales. Lo mejor es que regresen a su país de origen. Otro por ahí dice: mano dura con esa plaga. Y se muere de risa, una carita. Y ya ni siquiera es con esas personas, es con esa plaga. Y de repente alguien se esboza un poco más y dice: respetemos sus derechos. Sí, claro, por supuesto, pero ¿y nuestros derechos? El derecho al trabajo bien remunerado, al libre tránsito por las aceras y parques, el derecho a vivir seguros en nuestras casas y transitar nuestras calles, el derecho a recibir servicios médicos para los que cotizamos o becas para nuestros niños y jóvenes, etcétera, etcétera. ¿En dónde están los derechos primordiales de los costarricenses, de los nacidos en esta tierra? ¿Dónde? No se puede hablar de dignidad cuando migración permite el ingreso de, y pone comillas, seres humanos que vienen a delinquir o a solo exigir que nuestro gobierno les dé todo en bandeja de plata y tras de eso no agradecen. Primero mis dientes y después mis parientes. Así reza un sabio refrán de nuestros abuelos. Miren, yo les pongo esto simplemente para ilustrar en esta conversación, porque ciertamente es una situación que se está dando en nuestro país, que esto no es de otros espacios, que no es algo lejano y que seguramente nosotros mismos lo hemos escuchado en nuestras familias, en nuestras casas cuando estamos hablando del tema. ¿Se acuerdan quién era una persona refugiada? No decidió venirse por gusto, tuvo que salir de su país de origen, dejar casa, familia, trabajo, porque su vida estaba en peligro. Y llega a otro país y cuando llega se encuentra a gente, buena gente, que le ayuda y le tiende una mano, pero también se encuentra a otras personas que empiezan a hablar de esta manera acerca de la incomodidad de recibir a personas como ellos en el país. Entonces yo creo que esto lo podemos entender mejor si entendemos nuestro contexto de vida. Y pongámonos nosotros otra vez ahí en esos zapatos. Entonces resulta que nosotros somos esa persona que está ahí en el centro, si lo ven en el centro de esos círculos, es lo que le dicen el microsistema, es decir, yo como individuo estoy ahí y resulta que yo además tengo un sistema que es más cercano al mío y ese sistema más cercano es mi familia, es mi vecindario, los compañeros en la escuela, los amigos que encuentro cuando voy a la feria, cuando voy a la iglesia, a la pulpería. Todo eso a mí me ha generado como una barrerita de protección.
Y seguramente muchos de nosotros hemos tenido en algún momento que recurrir no solamente a la familia para que nos ayuden en algo, sino que también a los vecinos para que nos apoyen en alguna situación. Y eso nos ha completado mucho nuestra vida. Y si después de eso ya salimos un poco más en esas esferas, bueno, vemos que hay un montón de espacios en los que uno podría decir, mira, aquí yo también encuentro de alguna forma una interacción y entonces yo voy a la municipalidad porque hay unas sesiones abiertas y participo, o hay un grupo, o ahí está AGECO y entonces yo participo en AGECO, en esas sesiones tan bonitas que nos hacen para estar en casa, pero informados. Y yo siento que ya las personas que están aquí reunidas en este espacio, las conozco. Ya yo siento que son parte de mi familia, de mi vida, ya no nos vimos porque ya no pudimos ir a la piscina o no pudimos ir al curso que teníamos de baile, pero seguimos viéndonos y seguimos desarrollando esos nexos. Igual si vamos saliendo en estas esferas. ¿Qué pasa con una persona refugiada? Una persona refugiada tenía esto mismo, pero lo tenía en su país de origen. Y cuando tuvo que salir de su país de origen para venirse a otro, a Costa Rica, por ejemplo, y la familia quedó allá, la escuela quedó allá, los amigos quedaron allá, y yo no pude traerme eso. Y lo ideal que sería, pues probablemente que yo pudiese ahora en Costa Rica encontrar un lugar en el que me pueda integrar también para poder desarrollarme como persona y como individuo. ¿Qué aprendemos de este circulito así que estamos viendo? Bueno, que hay una interdependencia, que nosotros tenemos una relación entre la persona y el ambiente en el que nos desenvolvemos. No soy solamente yo, individuo, sino que además soy yo, la persona, que quiero tener relación con otras personas, que quiero aprender de ellos, que quiero vincularme con esas personas. Y que además hay procesos de cambio y de adaptación y de influencia. Entonces, de repente, pues a mí en mi país de origen me gustaba comer tal cosa, pero ahora en Costa Rica yo no lo encuentro. Entonces voy a empezar a tratar de aprender a comer otras cosas, a usar algunos ingredientes que antes yo no usaba en mi cocina y los voy a empezar a usar ahora porque estoy tratando de integrarme. Y qué bonito sería si de repente esa vecina extranjera que yo conozco y que la veo en la pulpería, yo le pudiera decir, y darle una recomendación de esas que nos damos, a veces de cocina, a veces de cómo cuidar a los chiquillos, a veces de cómo limpiar mejor algo, y decirle, mira, y si lo hicieras de tal manera, y empezar a intercambiar conocimientos entre nosotros para poder hacer de esto una relación que sea más positiva y que nos permita desarrollarnos otra vez más y mejor como individuos. ¿Qué ocurre con las relaciones, así como esas que veíamos en ese circulito, cuando tenemos que estar moviéndonos? Es decir, las personas que salen de sus países de origen y que tienen que llegar a otro desconocido, y pues lamentablemente se ven muy afectadas porque están dejando sus raíces, están dejando su arraigo y resulta que hay diferentes situaciones. Imagínense personas que, por ejemplo, hablan otro idioma, no hablan español y vienen a Costa Rica y uff, ¿cómo hacen para comunicarse? ¿Cómo hacemos si las normas sociales son distintas además? Y aparte viene el tema de dejé a mis hijos, tuve que dejar a mi esposa, tuve que dejar mi trabajo y empiezo además a sufrir exclusión social, xenofobia, la gente empieza a decir de mí que yo soy igual que todos los cualquiera que sean, porque entonces a mí siempre me van a estar calificando y me van a estar diciendo que probablemente yo soy igual que ellos y casi siempre en términos negativos, peyorativos, donde no me están ayudando a levantarme otra vez en un país que me es extraño, que me está brindando alguna protección de tipo legal, pero que yo necesito integrarme también a esas comunidades para poder seguir adelante con mi vida y poder incluirme y aportar. Entonces, ¿cómo podríamos reducir los aspectos negativos que enfrentan las personas que se movilizan entre países? Llámenlos extranjeros, migrantes, refugiados. Aquí hay una propuesta y es cómo combatimos la exclusión social reivindicando los derechos de las personas. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto, de los derechos, de qué le gusta a ellos y qué me gusta a mí, y probablemente esto nos permita tener más claridad de este asunto. Pero lo cierto es que las personas no solamente necesitamos ese espacio que es individual, que es muy personal, sino que también necesitamos desarrollar esos nexos
con el barrio, con la comunidad en la que estoy. Y qué bonito sería si dentro de las comunidades en las que nosotros también estamos y pertenecemos, pudiésemos incluir a estas otras personas. Y es que yo quisiera darle aquí un enfoque distinto al tema de discriminación. Si nos quedamos hablando de discriminación, todo el mundo va a decir, claro, aquí sí, siempre, por supuesto, aquí siempre ha pasado. Pero si no damos una respuesta y si no nos ponemos a trabajar sobre esto, qué difícil que va a ser que las personas al fin vivan otra vez con la dignidad de ser seres humanos. Y yo creo que todas las personas que están acá en esta sesión tenemos la sensibilidad de eso, de vernos y de ponernos en el lugar del otro y pensar cómo podría yo ayudar, cómo puedo desde lo que tengo y lo que hago apoyar a esas personas si algún día me las encuentro en el camino, porque no necesariamente pasa ya, pero algún día podría pasar. Y entonces ahí, en ese medio círculo que ustedes ven que hay muchos temas. Hay temas de alimentación, de barreras culturales, de temas laborales, de cómo tener una vida digna con condiciones de vida básicas. Y aquí, a modo de comercial, la pandemia yo creo que a todos y a todas nos ha dejado alguna huellita, nos ha afectado de alguna forma, pero algunos más que otros. Porque gracias a Dios uno puede decir, y yo sé que seguramente la gran mayoría de quienes hoy están conectados y conectadas, tuvieron siempre una casita, una camita donde dormir, tuvieron siempre un pedacito de pan para comer, pudieron hacer planes de qué almorzar mañana. Y a veces más bien era el tema de qué pereza ponerse a cocinar y qué hacer ahora, porque a uno se le acaban ya las ideas. Entonces arroz, frijoles y qué más, ¿verdad? Pero teníamos arroz y frijoles. Vieran que hay un montón de personas y nosotros, para ponerles una idea, el año pasado atendimos más de 7,000 personas solicitantes de refugio y refugiadas que están en Costa Rica. Y una gran cantidad de ellos nos decían, hacemos una comida al día. Y la estrategia es que nos acostamos temprano y nos levantamos tarde para que no nos dé hambre. Y había chiquitos dentro de ese grupo familiar. Y había personas que tuvieron, ustedes saben cómo son las mamás y los papás, se quitaban la comidita a ellos y le daban a los más chiquitillos. Esas cosas no son dignas y no son justas. Y no son justas sobre todo cuando nosotros sí tenemos quizás un poquito de arrocito, un poquito de frijoles y en la de menos a alguien le pueden estar haciendo falta. Entonces, eso es nada más como para dejar ahí un comercial mientras tanto. Ahora hablamos otro poquito más de esto. Pero ¿qué tal si nos ponemos a pensar? Y entonces, yo sé que ya estoy a las 2:30 y que ya ahorita me empiezan a hacer así muequitas de que ya tengo que ir como cerrando, pero a mí me encantaría ya que a partir de este momento, si ustedes lo quisieran y a través del chat o de repente a través de un micrófono, podamos ir conversando un poquito acerca de esto. ¿Qué tal si podemos pensar ahora cómo podemos ayudar desde nuestras comunidades para integrar a las personas refugiadas, extranjeras? O sea, ustedes al final ven que alguien llegó, en el barrio había un apartamentito, un cuartico, una casa, y de repente se ocupó con unas personas que ustedes no habían visto antes, y resulta que esas personas tienen como un acento distinto, hablan español quizás, pero no hablan igual que los ticos. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar en esas comunidades, en nuestro barrio, a que esas personas se integraran más? Entonces, pensemos desde acá. Y a mí me encantaría ver ahí en el chat, yo sé que ustedes están súper versados en esto. ¿Qué tal si ponemos ahí en el chat algunas ideas con respecto a, primero, qué lugares son los que yo frecuento durante la semana? Ustedes que están ahí en sus casas, yo les puedo decir que yo voy a la feria los sábados. ¿Qué más? Cuéntenme ustedes y yo aquí los voy añadiendo en esta conversación. ¿Qué lugares visitan ustedes frecuentemente en sus comunidades? Ajá, a ver. Ese chat que se mueve un montón. Y si no, yo creo que podemos poner también el micrófono, ¿verdad? Visitar las librerías. Ok, fue a las librerías, doña Ana, muy bien, súper bien. Mucho gusto, lo iba a escribir, pero no me sale, no sé
¿qué Más será? fácil así, ¿verdad? Y así hablamos. Mejor. Visitar Hola, los buenas centros de salud. tardes. Hola, Visitar los Marlene, centros de buenas salud. tardes. Buenas Ah, los centros. tardes. Ajá, por ahí oí centros de salud, mientras tanto, doña Marlene. ¿Usted Es, Exactamente. bueno, yo voy a reuniones de la comunidad, de los adultos mayores, juntas directivas, voy al volcán también. Voy a lugares donde, ay, ¿cómo le llaman esto? Aquí en Coronado, que hay gallinas, caballos, Qué bello. sí, entonces, así vamos los sábados, nos dedicamos a eso si no tengo ninguna reunión, entonces me voy a pasear. Qué rico, va a pasear entonces a lugares a distraerse. Miguel Ángel, usted tiene la manita levantada, cuéntenos. Muy buenas tardes, saludos Buenas para tardes. todos. Mi experiencia te la voy a resumir muy breve. Yo invierto mi tiempo, ahorita que estamos fuera de la presencialidad de ECO, a hacer caminatas diarias y visito todas las zonas aquí circundantes a mi pueblo, que es Santo Domingo de Heredia, al lado de las montañas de San José, la montaña, valga la redundancia, el Monte La Cruz, Concesión de San Rafael. Me gusta ese contacto con la naturaleza pura, me siento en paz conmigo mismo. Saludos. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Vean qué montón de lugares. Ustedes son personas muy, muy activas. Ustedes van ahí, yo no sé, me imagino que algunos van a grupos en la iglesia, algunos tienen sus reuniones en el barrio. Yo me imagino que todos vamos a la pulpería porque siempre nos queda algo que no trajimos del súper, ¿verdad? Hay que ir a traer la latilla de petit pois o hay que traerse el baguette para tomarse el cafecito en la tarde. Cuéntenme. Ay, Rita, usted tiene la manita levantada. Cuéntenos, ¿dónde va? Tiene el micrófono. Ajá. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, soy de San Sebastián y doy aquí en mi comunidad, doy catecismo virtualmente a los chicos. Perfecto, entonces sí, hay agrupaciones de la fe, basadas en la fe, en la que ustedes participan y están muy activos. Ahora cuéntenme, de todos esos lugares que ustedes nos han señalado, ¿hay alguno de esos lugares que no debería estar abierto para personas extranjeras, refugiadas, migrantes? ¿Hay alguno en el que ustedes dicen, no, ahí no pueden ir, esas personas no deberían ir? Cambio la pregunta. ¿Hay alguno de esos lugares en los que ustedes creen que personas refugiadas, migrantes, extranjeras podrían ir? ¿Habrá algún lugar? No sé, don Miguel Ángel, de esas montañas que usted recorre, ¿usted cree que deberían estar cerradas para los extranjeros o que podrían estar abiertas y al menos se los encuentra por ahí caminando? Ok, no puede. A mí me gustaría intervenir, por favor. Sí, claro, adelante, doña Marlene. Mi nombre es Carmen. Ah, perdone, doña Carmen, si es que aparece. Ah, sí, Carmen, sí. No, querría participar en la pregunta anterior, pero no lo había logrado. Sí, Sí, buenas señora. tardes, gracias. Cuando veo qué lugares frecuento, lo veo en presente. Aunque en presente no frecuento lugares precisamente por la pandemia como adulta mayor. Tengo 367 días de no salir de mi casa, dichosamente, como un reto que me he puesto. Sin embargo, creo que todos los lugares que los compañeros han mencionado y las compañeras, es obvio que ninguno debería estar cerrado para personas de otras nacionalidades. Pero tengo que pensar de que a veces las barreras no son físicas, que estén cerrados para que no entren, sino que nuestras barreras son todavía más graves y a veces invisibles, pero reales, como son nuestras actitudes o el irrespeto o otras muchas palabras que podría enumerar, pero entonces, aunque estén abiertas las puertas, a veces hasta nuestro corazón es el que está cerrado para acoger al otro que es diferente.
Entonces, no es necesario a veces frecuentar lugares físicos para darnos cuenta que tenemos mental y psíquica, emocionalmente, prejuicios que impiden la apertura hacia esos otros que son diferentes por muchas razones. Entonces, creo que los lugares que no pueden frecuentar a veces son nuestras propias vivencias aún a través de la internet, porque a veces hasta no queremos que compartan personas de otras nacionalidades en los grupos tan pequeños como los que somos ahora. Pero creo que ese es mi aporte. Muchas gracias, doña Carmen, por ese aporte que nos ha abierto un universo enorme, ¿vieron? Tenemos 2 participantes más con la manita levantada, don Miguel Ángel y posterior don Isaac. Bueno, anteriormente no te contesté porque no tenía habilitado Sí. ahí. Entonces, con mucho gusto. Esos lugares donde yo voy son inmensamente grandes, si uno quiere verlo, llenos de belleza, accesibles para toda la población extranjera que está en Costa Rica y que quieran disfrutar de este hermoso país. Y cuñita a favor de ellos. Zonas rurales, como las recorro tanto, se topa usted cualquier cantidad de personas que Se apagó el teléfono, el micrófono, don Miguel. Listo. ahí. Sí, ahí. Y son muy nobles y muy trabajadoras. Nunca niegan un buenos días, un buenas tardes, un saludito. Entonces, bienvenidos a Costa Rica. Este país es para todos. Muchas gracias, don Miguel. Don Isaac y luego doña Marlene. Hola, buenas tardes a todos y a todas que nos están participando en este medio, ¿verdad? Aunado a lo que dice doña Carmen, ¿verdad? Que fue la penúltima persona que habló, todas estas personas que llegan acá, es más, ellos hacían y visitaban tantos o más lugares que nosotros. Así que estaban habituados a lo que nosotros también hacemos, ¿verdad? O sea, no es nada nuevo para ellos. Lo único nuevo es el área física, pero muchos de ellos están acostumbrados a ir a la iglesia, a ir al centro de salud, a ir a comprar, a ir a pasear, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la limitación no es física, sino que va más allá. Así es. Muchas gracias, don Isaac. Doña Marlene, su manita está levantada. Hola, Marlene. Hola, es que no podía entrar. Sí, no se preocupe. Estoy de acuerdo con el señor que acaba de hablar ahora. Ellos por lo menos aquí, que me he dado yo cuenta y que he ido a muchos lugares, he viajado mucho lo que es el lado de Turruares, que hay mucha persona extranjera, Puriscal, todos esos lados, yo no veo que eh, rechacen o no dejen entrar a las personas extranjeras. Todos compartimos, porque todos somos hermanos, ¿verdad? Ante Dios todos somos hermanos y tenemos que recibir a los extranjeros con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, doña Marlene. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Mírenla, esta está muy interesante porque yo quisiera que podamos pensar acá, más allá de, la pregunta dice, ¿qué necesidades podrían tener las personas refugiadas? Quisiera que conversemos de que, en principio, todas las personas tenemos varias necesidades que son básicas, ¿verdad? ¿Como cuáles? Por ejemplo, alimentación, ¿verdad? Vestido, una casita donde vivir. Esas son las básicas. O sea, todo el mundo, todos deberíamos, solo por el hecho de ser seres humanos y personas, deberíamos tener esto. Tristemente sabemos que no siempre es así, ¿verdad? Y que ya hablábamos, a veces hay que racionar la comida, a veces hay que vivir arrimadillo ahí en algún lugar, porque bueno, las condiciones han obligado a esto. Pero tomando un poco esta reflexión que nos daba doña Carmen y que ha sido secundada por, yo me imagino que todos ustedes, las personas refugiadas podrían tener incluso otras necesidades, porque se acuerdan que antes vivían en su país, tenían trabajo, familia, todo ahí, y de repente ya no están ahí. ¿Qué necesidades podríamos pensar que pueden tener estas personas refugiadas en las que yo, Rita, Miguel, Isaac, Carmen,
pudiésemos ayudarles. ¿Qué podrían ustedes pensar en este momento? Y todo el resto de nombres. Lo que pasa es que aquí nada más he escuchado las bellas voces de esas personas, pero cuéntenos si de repente ustedes tienen en idea qué necesidades que pueden tener las personas refugiadas, migrantes, extranjeras, yo podría ayudarles en medio de esas necesidades que tuvieran. Marlene, usted tiene su manita levantada. Por ejemplo, muchos no saben cómo, cómo ir a migración a sacar sus documentos, cómo ir a los CEBAIS o a una clínica, entonces uno los puede dirigir, como me ha tocado muchas veces, que uno los contacta con otras personas que van más, ¿verdad? Que tienen más experiencia o los pueden contactar con alguien ya más de alto rango, le digo yo, de los que están más ahí, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las partes, porque lo que es el alimento, bueno, al menos aquí en Mata de Plátano, hemos trabajado mucho en ayudarles a estas personas para que se vistan igual. Gracias a Dios, eso sí, aquí nos sobra bastante, y se les da la ropita también. Pero sí, muchos a veces es que no sé qué hacer, cómo hago para ir a migración, qué tengo que hacer. Entonces, los que ya más o menos sabemos, pues los vamos guiando. Esa es una de las partes que también uno les puede ayudar. Importantísimo, información, ¿verdad? Que a veces es tan deficiente que ellos no tienen acceso, tienen miedo de acercarse a preguntar. Perfecto, muchas gracias, doña Marlene. Don Miguel Ángel. Sí, estaba esperando para que no quitarle espacio a otro de que vaya a querer participar. Yo, y para resumir un poquitito el criterio de compañeras y compañeros que me han precedido, resumiría esas necesidades en el plano afectivo, brindarles mucho calor humano para que se sientan bien con nosotros. Gracias. Gracias, don Miguel Ángel. O sea, el corazoncito también sufre, ¿verdad? Cuando nos arrancan quienes han tenido en algún momento la oportunidad o nacieron en un lugar, pero se pasaron después a otro porque se casaron, porque cambiaron la casa, o quienes han vivido algún tiempo en el extranjero, ay, saben que le da a uno el mal de patria, ¿verdad? Y a veces es tan duro pasarlo solito que hace falta eso también. Vamos a ver, yo veo aquí las manitas de doña... primero había uno que se llama iPad 27189. Ahí veo a este señor con ese seudónimo. Adelante, por favor. Buenas tardes, tenga la bondad. Es que no he podido cambiarle el número de iPad. No se preocupe. Ok, mi nombre es Jorge Arturo Lepis Acosta. Seguro Miguel es familia mía, porque mis raíces son de Heredia. Yo vivo en San José, nací en San José. A mí hay algo que me preocupa mucho. Yo, en mi época de estudiante universitario, en los años 70, hubo mucha revuelta entre el norte y el sur, y el oeste y el este, la Guerra Fría. Yo participé bastante en ciertos movimientos y me gustó. Mi tendencia es humanista y colaborar con una persona que en realidad necesita. Le hago un esbozo general. Entró el ACNUR en Costa Rica, y el ACNUR trajo refugiados salvadoreños en aquel entonces por el Frente Farabundo Martí Liberación Nacional, y después llegaron los del Frente Sandinista de Liberación Nacional aquí a Costa Rica. Posteriormente a eso han ingresado una serie de personas que son de diferentes nacionalidades, por decirle Colombia, República Dominicana, Jamaica, pero hay una estratificación social dentro de estas personas. Si es nicaragüense, lo trato de una manera; si es salvadoreño, lo trato de otra; si es norteamericano, al machito lo trato de otra. Y no es forma peyorativa para el machito, sino que yo me he dado cuenta desde siempre, desde que era muy niño, que si llegaba un extranjero norteamericano, se le rendía pleitesía porque era norteamericano. Y yo digo, no, porque somos todos iguales. Igual que un español viene a Costa Rica o un argentino, con solo el dejo que tienen ellos,
el trato es diferente y la gente como que les rinde pleitesía. A mí donde me preocupa, y estamos hablando de las necesidades que tenemos todos, por ejemplo, de un sistema de salud que es fundamental, el sistema de salud de Costa Rica, y es universal, gracias a Dios que se les permite a cualquier individuo, cualquier parte de sentidos, en cualquier centro médico. Pero yo me he topado con una mala suerte de que he necesitado para mi familia en un momento determinado una atención y entonces me piden un montón de requisitos. Y yo digo, y después de 40 años de trabajar, me están pidiendo este montón de requisitos y está a la par un extranjero X, inmediatamente se lo dan. Entonces, he tenido yo que intervenir para poder conversar con el encargado de esa plataforma para que me den la atención, no que yo, sino que un familiar mío, que es costarricense por nacimiento, cobijado por mi salario, no se lo quieren dar. Y en una emergencia me pasó la misma situación. Entonces, yo creo que el mismo sistema ha venido creando ciertos rencores hacia estas personas. ACNUR o los convenios internacionales le entregan al país, no sé, esto usted me corrige, pero por lo que yo he oído, le entregan al país por cada ciudadano que viene de afuera una cantidad de dólares. Entonces, por eso le digo, ya le veo la carita, pero no sé, yo no sé si es cierto. Y entonces hay prioridades de prioridades. Y hay veces nosotros cobijamos al de afuera y nos descobijamos nosotros. Como le reitero, no estoy en contra de ellos, soy educador y a mí lo mismo trataba, por decirle, a un nicaragüense, a un salvadoreño o a un español que trataba a un tico, trataba de equipararlos. Para mí no había preferencia, pero sí veo que el resto de la gente que lo rodea a uno, hay veces lo critica a uno porque uno da, digamos, de los 5 dedos de pan, de la piña y pan, y tengo 6, partir la piña para que de los 6 comamos. Entonces, y mucha gente te dice, mira, pensar primero en la panza de nosotros, así, la panza de nosotros, y en la panza de los de afuera. Entonces, no sé si esa discriminación es cultural, que yo creo que sí, por eso de cómo vemos a los nicaragüenses, cómo vemos a los salvadoreños. Y tengo conocimiento donde los salvadoreños mandaban en los sacos de algodón, le hablo en los años 80, 85, mandaban dentro de los sacos de algodón donde ponían unos papeles, ticos, vagos, trabajen, porque teníamos que mandar a comprar el algodón para utilizarlo en la planta de Nanumar y extraer el aceite, igual que en Nicaragua. Y entonces, y aquí los ticos trabajan menos. Le pongo otro caso, ya no me extiendo más, aquí finalizo. El ACNUR creó un centro de refugiados en Liberia. Año más o menos 79, 80, una cuestión así. Y ahí los nicaragüenses y salvadoreños que llegaban a vivir sembraban, por decirle, tomate. Y era tanta la cantidad de tomate que existía que en el mercado de Liberia lo vendían, por decirle, a 300 colones el kilo. Pero como ellos producían, había una sobreproducción de tomate en las tierras que le daban el ACNUR, que le dio Costa Rica al ACNUR para que estos señores trabajaran. Entonces ellos producían y podían vender el tomate a 40 colones el kilo. Entonces había una competencia de mercado que no es que sea mala, es muy buena. Pero el extranjero trabajaba de sol a sol. El tico no. El tico llegaba, o el guanacasteco llegaba al mediodía y se sentaba en el corredor de la casa y ya hasta esa hora llegaba a trabajar. Ya no trabajaba absolutamente más. Entonces había un tiempo de ocio que el extranjero lo utilizaba para poder salir adelante con sus necesidades, y ellos tenían un salario ya establecido ahí por lo que pagaba, por el tiempo que estuvieran dentro de ese centro
centro de atención a los refugiados del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Es todo, doña Gabriela. Muchas gracias, don Jorge, y le agradezco mucho por las preguntas y el comentario que usted ha hecho. Yo enfocaría esto y tal vez a modo de darle, no sé si una respuesta, pero también algo para que podamos pensar. Primero, que la condición actual de las migraciones internacionales y particularmente de las solicitudes de refugio ya no es la misma que se vivió en los años 80. En los años 80 estábamos en una situación de crisis política regional. Toda Centroamérica estaba enfrentándose a guerrillas civiles, cambios de gobierno, golpes de Estado, situaciones que hicieron que masivamente salieran muchas personas de estos países y buscaran protección y un lugar para pasar, mientras tanto, la situación que se estaba dando en sus países de origen. Ciertamente en aquel momento Costa Rica tenía un conocimiento muy vago con respecto a la forma en la que mejor se debería hacer una integración de estas personas en el espacio nacional, y de ahí que se dieron muchísimas situaciones que, don Jorge, yo no le voy a decir ni que se dieron ni que no se dieron. Yo le puedo decir que fue un manejo distinto de una crisis migratoria del que tenemos hoy en día. Hoy en día Costa Rica tiene un marco normativo, hay convenios internacionales que regulan quiénes son, por ejemplo, personas migrantes y quiénes son personas refugiadas. Hay todo un marco normativo y legal que establece cuáles son los derechos de estas personas y los deberes de estas personas también. Y créame que no son muy distintos de los que tenemos los nacionales, porque al fin de cuentas somos personas. Y de eso se trata esto. Simplemente fueron personas que tuvieron que salir de sus países para poder trasladarse a otro lugar, pero su característica de ser humano y de persona no la perdieron ni la dejaron en sus países de origen. Siguen siendo personas cuando salieron, mientras se trasladaron y hasta el momento en que llegaron. Y por tanto, sus necesidades básicas, como las que estamos conversando ahora, siguen siendo necesidades de cualquier ser humano. Alimentación, vestido, casa, pero también trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud. Y sí le puedo decir, y aquí sí de manera muy contundente, don Jorge, ninguna persona que reciba un servicio de salud a través de la caja del Seguro Social lo hace de manera gratuita. Ninguna, ni nacional ni extranjero. Tanto lo paga usted como lo ha tenido que cotizar a lo largo de muchos años de su vida, como además la persona solicitante de refugio, si quiere tener acceso a los servicios de la caja, tiene que estar también asegurada. Así que eso no es, digamos, son de esas informaciones o de esos datos que andan por ahí de que al extranjero le dan todo de gratis. Eso no es así. Y se los puedo decir después de 4 años de estar trabajando en el país, en donde hemos atendido a más de 30,000 personas, y no he encontrado a ninguna de ellas que pueda decir de gratis me atendieron. Si no tenían seguro y tuvieron una emergencia y tuvieron que ser atendidas, se les emitió posteriormente una factura que tenían que pagar. Y para tener acceso al aseguramiento, tienen que estar asegurados, ellos, sus familiares, en las mismas condiciones en las que lo estamos nosotros. El otro punto que yo creo que es importante acá de resaltar es, dentro de todas estas múltiples necesidades que tienen las personas que vienen de afuera, estas múltiples necesidades podrían ser muy complejas de acceder a una forma de obtenerlas, precisamente porque, a diferencia de ustedes y de mí, a nosotros nos piden la cédula en el banco para abrir una cuenta y no nos piden mayor requisitos que los que son necesarios para abrir una cuenta bancaria. O si yo necesito tener acceso a algo, lo primero que me van a pedir es su documento de identidad, su cédula de identidad. Imagínense que tenemos este problema tan grave que, aún sabiendo que tenemos gran cantidad de personas extranjeras y una buena cantidad de ellas en calidad de refugiados, la Dirección de Migración y Extranjería, que es el órgano encargado de poder regular todos estos temas, emite un documento de identificación con un número que se llama DIMEX, que es el documento de identificación para las personas extranjeras. Pero cuando la persona llega al banco a abrir una cuenta, le dicen ese documento no es válido y le cortan. Cuando llegan a donde un empleador con un permiso laboral emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, le dicen ese documento no sirve, usted no puede trabajar con eso.
Entonces, no solamente es el tema de lo que estamos hablando con respecto a que tienen necesidades, sino que mientras además vamos desarrollándonos en conjunto con ellos en sociedad, vemos que sí hay un trato diferenciado en algunas ocasiones y en algunos servicios, y sí tiene que ver con lo que dice don Jorge, dependiendo del funcionario y dependiendo de dónde le atienden, en donde se hacen unos que otros manejos que no son tan correctos, y sobre todo cuando aquellos implican que las personas no tengan acceso para satisfacer una necesidad fundamental como lo puede ser la salud, por ejemplo. Personas a las que les da tanto miedo, y hemos recibido varios casos así, que aunque tienen tanto dolor o tienen una situación que necesitan que sea atendida en un EVAIS, cuando les dicen se les emite una factura porque usted no está asegurada, esa persona prefiere irse con ese dolor o con esa afección a su casa antes que tener que pasar por el tema de que le emitan una factura que sabe que no va a poder pagar porque tampoco tiene trabajo, porque tampoco tiene medios para poderlos hacer frente. Y estamos hablando de cosas que son muy delicadas en ocasiones. Mujeres que han tenido un aborto espontáneo, por ejemplo, y que no reciben una atención posterior. Personas que tienen enfermedades crónicas, un cáncer, y que en su país de origen ya de por sí era difícil recibir atención, y vienen acá y tampoco, porque qué dificultad. Y sí, ya la última, para cerrar con lo que don Jorge nos mencionaba, se lo aseguro, don Jorge, que en ningún lado es que ACNUR regala la plata para las personas refugiadas y para el Estado. Eso no pasa. Vieran qué complicado que es. Vieran qué complicado que es. En este momento se está atendiendo a las personas refugiadas en el sistema de aseguramiento por el Estado, porque ACNUR va a pagar las cuotas de ellos. Pero es porque esas personas no tienen acceso a nada más. Y no es de todas ellas, es de una porción, de un porcentaje que son los más vulnerables, que no van a poder encontrar un trabajo por su misma necesidad a veces de salud, y por eso es que se les está brindando este apoyo. De otra forma no tendrían acceso a ese servicio. Entonces, yo sé que hay noticias y que salen muchas cosas que a veces generan eso, y mucha confusión en la gente, y mucho odio, ¿por qué no decirlo? Mucho odio porque el extranjero tiene todo y le dan todo facilito, y vieran que no es tan fácil, que las cosas a veces ellos las tienen también cuesta arriba, precisamente porque nuestras estructuras a veces no tienen una sensibilidad para contar con lo que doña Carmen, que ya le voy a dar la palabra, nos decía al inicio, que es poner un poquito de corazón ahí en las atenciones, y lo vemos todo muy monetizado y muy racionalizamos quizás muchísimo. Doña Carmen, su manita estaba levantada hace rato. Está cerrado el micrófono. Ok, Listo. sí, gracias. Creo que para retomar lo que decía el compañero, efectivamente, bueno, aunque emigrar es un derecho, exactamente, yo creo que lo que el compañero decía retomando no es lo mismo que migre un ejecutivo a que migre una ama de casa. No es lo mismo ser migrante negro que ser un migrante blanco. Y no es lo mismo ser un refugiado con una plataforma política a favor que da insumos materiales para que esté en otro país, que un refugiado que viene sin suéter, porque en la universidad tenemos que darle un suéter para que pueda pasar la noche. Entonces, el refugiado también tiene diferentes estatus, y los refugiados también. Pero yo creo que nosotros como ciudadanos, y cuando oigo algunas compañeras, que son básicamente las que oí, en ese sentido, que apoyan y que dan acompañamiento a esas personas migrantes, y eso me llena de orgullo, y también me llena de satisfacción oír que hay corazones abiertos a ese sentimiento. Pero a veces los sentimientos los tenemos y tenemos muchas teorías en la cabeza. Nuestras actitudes son las que nos contradicen y las que nos desmienten. Entonces pienso que a veces bastaría, cuando usted dice cómo podríamos ayudarlos o cuáles necesidades. Bueno, es que ellos traen a veces cierran su puerta y dejan todo al otro lado, pero traen su identidad, traen su propia etnia, su raza, su color, su religión, como usted lo mencionó antes. Si tan solo nos detuviéramos a pensar que el Estado
es quien decide en última instancia quién tiene derecho a migrar y quién se le recibe con los brazos abiertos y quién tiene, como dijo el señor, ciertas nacionalidades gozan hasta de pleitesía en los países y otras no. Entonces yo creo que si tan solo nos detuviéramos a dejar al Estado, que ya tiene todo un marco teórico que a veces no se cumple, pero que casi por dicha también hay formas de obligarlos a cumplir. Si tan solo nos abriéramos para respetar la cultura del otro, si tan solo nos abriéramos para ser un vecino solícito o una persona despojada de prejuicios, aún los que todavía tenemos, porque no es que somos totalmente limpias, y permitiéramos reconocerlo como persona y que él nos reconozca también como personas, porque a veces el bloqueo no es solo físico, es psicológico, porque nos creemos apropiados de ciertos espacios que cuando llega alguien diferente nos está robando algo, y no es verdad. No es verdad. Si permitiéramos que la otra mitad camine la misma mitad que hemos caminado, nos reconoceríamos como personas. Entonces yo creo que, aunque no es fácil, es un camino que yo creo que Costa Rica, por lo menos en teoría, y cuando escucho a los compañeros, a mí me encanta oír esa buena voluntad, nos hemos caracterizado. Pero también hay chota, y también hay mucha mofa, y también en la realidad todo eso queda olvidado y vemos muchos de diferentes manifestaciones en contra de los migrantes o refugiados. Entonces, si abriéramos tan solo un respeto a esa otra cultura y hacia el otro como mi prójimo, porque yo soy prójimo del que acaba de llegar también. Entonces, yo creo que ya habremos en mucho cubierto la mayor necesidad, podernos abrazar aunque sea mentalmente. Muchas gracias, doña Carmen. Y miren, ya estamos sobre la hora, unas 3 y 4 minutos y se va esto rapidísimo, han visto, es como que uno se quiere quedar hablando y ojalá pudiésemos haber discutido más rato, pero yo nada más quisiera ya dejar en las mentes de todos y todas ustedes esa pregunta que tenemos en pantalla. Y es como para que nos pongamos a pensar qué podríamos ganar si refugiados y nacionales, ahí pónganle refugiados si quieren migrantes o extranjeros, nos conociéramos mejor. Yo creo que es un juego ganar-ganar. Yo creo que es un juego en el que podríamos aprender tanto el uno del otro y desde esta visión que doña Carmen muy bien explicita, si pudiéramos darnos ese abrazo en tantas cosas, en temas culturales, en cómo hacer las cosas, en cómo resolver problemas, quizás tengamos un juego mucho más justo, mucho más limpio y nos permitiéramos verdaderamente entrar en un diálogo, que es lo que creo que nos está haciendo falta. Hemos estado en mucha contienda, en mucha discusión, si es bueno, si es malo, si nos quitan trabajo, si nos quitan oportunidades, si más bien les damos más de lo que ellos nos dan. Yo creo que al fin de cuentas es permitirnos ver esto. Y otra vez, y quizás algo importante, refugiados o nacionales es solo una denominación legal, nada más. El fondo de todo esto es somos personas, somos seres humanos. Y como personas todos tenemos emociones, sentimientos y algunos somos muy buenos para algunas cosas y muy malos para otras dentro de nosotros mismos. Y no es diferente cuando nos enfrentamos a esto. El problema es si nos seguimos viendo como ellos son el otro, el diferente, el que viene de otro lugar que yo no conozco y me da miedo, eso probablemente nos haga tener más temores, más dificultades para entendernos y para poder abrirnos al diálogo. Yo voy a terminar por acá. Yo les quiero agradecer muchísimo por este ratito que AGECO nos ha permitido compartir con ustedes. Hayas está desde hace ya varios meses trabajando en coordinación con AGECO porque dentro de esas personas refugiadas vienen personas adultas mayores también, que así como ustedes quieren poder estar en un país, volver a reconstruir sus vidas, integrarse a los diferentes espacios comunitarios y a veces no saben cómo. Y vieran qué triste que es oír a una persona, una señora particularmente recuerdo que me decía, es que yo en mi país era líder,
yo acomodaba cosas, yo era muy activa en la comunidad, pero desde que vine acá, estoy metida entre mi casa y me da mucho miedo salir y que la gente me rechace. Y yo creo que eso no es justo. Más allá de nuestras diferencias nacionales, legales en cuanto a un estatus migratorio, somos seres humanos y somos personas. Y entre todos yo creo que podemos hacer que la convivencia sea más bonita, más pacífica y sobre todo que entre todos nos demos una mano y que levantemos nuevos cimientos. Nutrámonos de esto, aprendamos de todos, de nosotros, de ellos también, y un día yo creo que vamos a poder tener una sociedad en la que podamos convivir mejor. Yo termino por acá. Las compañeras de AGECO tienen todos los datos de Hayas. Ustedes seguramente se han participado en otros momentos, los tienen, pero si no, también están aquí a la orden en el momento en que podamos nosotros apoyarles. Muchísimas gracias. Aquí termino.